Hola, hola peloteras, hola peloteros, es oficial, Julián Álvarez ya lleva la misma camiseta que tengo yo ahora, la rojiblanca. Julián Álvarez ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid. Aquí estoy yo honrando a mi pasado con esta zamarra que en otro tiempo me representó a las mil maravillas y no hay por qué ocultarlo ni esconderlo. Hoy venimos a analizar el impacto que puede tener, que ya os digo yo, que es muy positivo, Julián Álvarez en el Atlético y en la Liga Española. Incluso podemos empezar por el de la Liga Española. Vamos a hablar de varias cosas, pero el superpoder más conocido de la araña mágica es el talento. Y ese talento no va sobrado de él la Liga Española, que en el mismo verano se hace con Mbappé, el mejor jugador, algunos dicen, del mundo, desde luego de la Liga Francesa, se hace con Dani Olmo, al que repatria, ya era hora después de la fuga de talento, uno de los mejores jugadores de la Liga Alemana, y ficha a Julián Álvarez, que esto es lo que nos importa hoy, y que procede de la supuestamente mejor liga del mundo, en la cual desempeñaba un papel importante. No diré yo que es de las estrellas más rutilantes de la liga inglesa, porque ni siquiera era súper indiscutible en todas las competiciones, pero sí que es un verdadero cañón y uno de los que estaba destinado a serlo en el futuro en caso de permanencia en la Premier League. Él poca culpa tiene de compartir equipo con Haaland. Para él era un privilegio, pero también era un impedimento a la hora de disputar más minutos, que era lo que realmente venía buscando. Jugar todos los partidos importantes, todos los minutos trascendentes y no solo ser titular en el día a día, pero en el día D y la hora H desaparecer de los planes de su entrenador. Por lo tanto, para la liga, yo si tuviera que ordenar este fichaje en un ranking, diría que es el segundo de más impacto, solo por detrás del de Mbappé. Me parece incluso más significativo que el de Dani Olmo, incluso por las cifras que mueve, pero no solo por eso, sino por la edad, por el tipo de jugador, por que nadie pensaba hace un mes que podría ser posible que lo fichara el Atlético de Madrid, y por todo ello, por las perspectivas que abre también. Ya digo, empiezo por el campeonato y ahora me meto con los rojiblancos. Me meto a hablar de los rojiblancos, esta vez no toca meterse con ellos. Por lo que implica para el campeonato es muy positivo, no solo porque llegue un gran jugador a la liga, sino porque llega un gran jugador a animar la liga en un equipo que todos los años debe aspirar a competirla, no a ganarla, pero a competirla, y que últimamente se estaba conformando con migajas. Por tanto, es algo que difícilmente se puede negar, que el fichaje de Julián Álvarez es un cañón para la competición española. A partir de aquí, para el Atlético de Madrid, pues para el Atlético de Madrid es un pepino de operación, es un golpe encima de la mesa, es, hablando primero de lo que supone para el club, mmm, una muestra de que pintan algo en el concierto europeo de primera fila, de que no están solo para conformarse con ser terceros, cumplir el expediente, batir el récord de temporadas consecutivas clasificándose a Champions y seguir diciendo ole, 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 Cholo Simeone al tiempo que se olvidan de pelear los títulos. Es un golpe de negacionismo de ese discurso conformista que yo he tenido la sensación de que han adoptado demasiado últimamente. Es también decir, en el tema económico, aquí estoy yo, sacar músculo, porque ya lo hicieron hace 5 años de manera precipitada y desde luego al tiempo ha dado la razón, desacertada con Joao Félix, pero han sacado músculo y esta vez con toda la coherencia del mundo, en un fichaje que se amolda a sus necesidades, que viene a cubrir parte de sus carencias, otras no, pero que desde luego de poder acometerse, cosa que se antojaba harto complicada, era un must, un sí o sí, un ahora o nunca, porque hay que comentar que es muy caro. La venta más opulenta de la historia del Manchester City, 95 millones de euros que se pueden alcanzar, en principio son 75, pero más 20 por objetivos que ya veremos si se cumplen o no, porque entre otras cosas no sabemos cuáles son esos objetivos. Supongo que metas individuales y también listones colectivos. Es caro, vale, de acuerdo.
Tiene un cambalache detrás que ha implicado que se esté jugando como con Samu Omorodion como si fuera mercancía. Un día te mando al Chelsea, al día siguiente el Chelsea te rechaza, otro día te mando para otro lado y trato de hacer encaje de bolillos con Joao Félix porque si no, no me salen las cuentas y no me quiero gastar yo tanto sin recuperar parte de esa inversión en otro futbolista al que vender. Es decir, es caro, 95 millones, que es mucho más de lo que pagó el City hace solo 2 años, que pagó 14 millones de libras por Julián Álvarez, y que además en aquel momento el Atlético pudo, ya que tiene al entrenador argentino Diego Pablo Simeone, que se supone que ha sido importante a la hora de convencer al jugador de que llegue a la Ribera del Manzanares, bueno, ahora ya al Metropolitano, pero pudo en aquel momento ir de manera más decidida a intentarlo de verdad, porque ese es el tipo de fichajes buenos, bonitos y baratos a los que debe aspirar el Atlético para recortar la diferencia con los equipos más poderosos del continente. Y eso lo pudo hacer hace 2 años, o lo pudo intentar. Y yo creo que no lo intentó de verdad en serio. Pero bueno, el dinero no lo paga la afición bastante es que paga su cuota de socio. El dinero el Atlético lo tiene, porque ha ampliado capital, porque tiene ingresos de entrar en Champions, porque tiene ingresos de ventas de Morata, de Saúl, etcétera, etcétera, o de Saúl una cesión, pero se ahorra el sueldo. En definitiva, el aspecto económico es lo de menos. Lo demás es todo lo que implica Julián Álvarez, que desde luego el Atlético sigue sin tener un mediocentro defensivo de primer nivel. Sigue con ausencias importantes de laterales derechos competitivos o de centrales que den garantías. Vale, muy bien. Pero en lo que atañe a Julián Álvarez, eh, no se puede hacer mejor. No se puede ser un jugador más ilusionante para la nueva parroquia que lo acoge. Y es que, fijaos lo que es la vida y lo que es el fútbol. Julián Álvarez, que se va del City porque está ensombrecido por un noruego, llega al Atlético para, quizás, tal vez, compartir delantera con un noruego. A falta de saber cuáles son los planes tácticos de Diego Pablo Simeone, lo normal, a mí lo que me parecería más adecuado, es una delantera a Julián Sorloth, que por cierto se pronuncia Sorloth, el otro día lo pronunció Alexander Sorloth así que al chorbito lo pronunciamos bien a partir de ahora. Alexander Sorloth, no Sorloth ni nada de eso. Bueno, pues de Haaland a Sorloth, ese es el nuevo compañero de Julián Álvarez, con el que representa claramente el punto y la I. Lo que antes decían Munitis y Zigic, es el punto y la I, porque uno mide 1,70 y otro mide 1,95. No hace falta decir quién es quién. Lo cierto es que, ya digo, como club, el Atlético pues, ha fichado a alguien de la envergadura de Falcao en su momento, siendo jugadores muy distintos, con mucho más pedigrí detrás que Griezmann en 2014, que además se acababa de ir Diego Costa, entonces era un poco lo comido por lo servido. Ahora Julián por Morata es una clara mejora en todo, en edad, en condiciones. Lo de Joao Félix, ni que decir tiene, que este es un futbolista mucho más adecuado que Joao Félix, ahora os explico un poco por qué. Y es eso, un fichaje comparable a, siendo muy distintos como futbolistas, a lo de Falcao en 2011, que se lo han sacado de la manga sin que nadie creyéramos que lo podían hacer. Incluso los más viejos del lugar dirán parecido a lo de Futre en 1987. Eso igual no, porque Futre era Balón de Oro y Julián no lo ha sido. Pero vaya, que a mí me parece un pepinazo de fichaje. Y ya vamos a adentrarnos más en por qué me parece este jugador que calza como anillo al dedo en el Atlético de Madrid. Y es que creo que su progreso ha sido lineal. No es de esos jugadores, al contrario de lo que fue Joao Félix, que tuvo media temporada espectacular, digna de los mejores, pero que no se sabía qué iba a ser de él. Es un futbolista que, ahora os lo contaré con datos, emerge pronto en las categorías de River Plate, cada año lo va haciendo mejor, va dando pasos hacia adelante y cada temporada luce más su talento. O sea, no hay duda de que no es flor de un día, sino que tiene una continuidad, un bagaje, una experiencia y unos talentos ya probados de sobra a lo largo del tiempo. Además de esto, y de que es argentino, cosa que al Cholo le enamorará,
cosa que no le enamoraba de Joao Félix porque no lo es. La polivalencia de Julián Álvarez es muy destacada. Recuerdo muy bien esas charlas que teníamos maravillosas con Joaquín Bacigalupo, la Basigalupa del Mundial, cuando hacíamos la previa de Argentina, porque yo le tenía mucha fe a que ganara el campeonato del mundo. Yo le decía que Julián Álvarez le iba a quitar el puesto a Lautaro Martínez en el 11 titular, y lo acerté. Tardé 2 partidos en acertar, de hecho. Y fue por algo, fue porque el propio Joaquín Bacigalupo nos describía mucho mejor a quienes no lo conocíamos tanto, a Julián, pero sin embargo creíamos que iba para jugador importantísimo, y nos lo describía diciendo que en sus inicios en River Plate había sido incluso un jugador tipo Andrés Iniesta, en las inferiores, te estoy hablando, no tanto cuando llegó al primer equipo que ya se consagró como delantero, pero sus inicios eran más de centrocampista, y eso lo demuestra también su periplo en el Manchester City, donde ha ejercido mitad de Bruyne, mitad de Haaland, cuando estos no han estado y cuando incluso les ha tocado compartir cancha a Haaland y a él, porque con De Bruyne no la pudo compartir mucho esta última temporada porque De Bruyne estaba lesionado, así que ha combinado con Haaland y ha hecho en ocasiones más de Bruyne, hasta el punto de que ha dado 8 asistencias en la liga inglesa, más 3 de penaltis provocados, que en la fantasy esto también importa. Es decir, no solo ha marcado 11 goles, sino que ha contribuido al juego ofensivo de sus compañeros desde la creatividad. Creo que el Atlético necesita un poco de las dos cosas, porque yo en Griezmann realmente hace lustros que no creo de verdad para faenas importantes, para adornar estadísticas en determinados contextos del día a día sí, pero para faenas importantes no. Y Julián te da un poco de Griezmann y un poco de Sorloth. Y encima, esa trayectoria ascendente te hace pensar que lo mejor de la carrera de Julián está por venir. Es decir, no es como el último fichaje sonado y golpe en la mesa del Atlético que fue Luis Suárez, que yo ni lo meto en el mismo escalón que este, porque Luis Suárez llegaba al Atlético para dar sus últimas gotas de fútbol de élite. De acuerdo que es un pura sangre y que solo con eso, entre comillas, ya le sirvió al Atlético para ganar la Liga. Pero esto es otra cosa. Esto es un jugador en plenitud que todavía tiene mucho, mucho, mucho margen de crecimiento, aún habiéndolo ganado todo. Fijaos, 2 temporadas en Europa, en la primera juega en torno a 1.600 minutos, que es menos de la mitad de los posibles en la liga inglesa. En la segunda ya se convierte mucho más titular que suplente, juega 2.600 minutos y contribuye en 19 o 22 goles, según si cuentas los 3 penaltis provocados o no. Por tanto, cada año a mejor. Eso desde que está en Europa. Ahora os contaré cosas de antes de que llegara a Europa que he investigado yo porque así me he puesto al día y os lo puedo aportar a vosotros. Además, ¿qué decir? Pues que tiene muchísima personalidad. Yo lo recuerdo que se lesionó Haaland, se echó el equipo a la espalda el pasado mes de diciembre y él solito se ventiló el Mundial de Clubes. En la selección argentina, para moverle el piso a Lautaro Martínez, tienes que tener un par de agallas también, no solo jugar muy bien al fútbol, sino ser, además de un futbolista muy fino, muy técnico, capaz de contribuir, ya digo, y de asociarse con los De Bruyne, con los Foden, ahora supongo con los Griezmann, con los Koke y compañía, es que además es un fajador. Recuerdo muy bien, y he refrescado la memoria, cómo le robó el balón al portero de Australia en los octavos de final del Mundial, cómo arrancaba desde el centro del campo en la semifinal para marcarle el segundo a Croacia en alguna descripción que se le fue de las manos a ciertos comentaristas, decían que era un gol maradoniano. Bueno, la arrancada era eso, pero sobre todo pelear, ir con sangre en el ojo. O sea, no es un futbolista que, aunque sea muy bueno, se deje ir, que no trabaje, que no ayude, que no se implique, que no le ponga lo que hay que ponerle siempre al fútbol y a la vida. Lo tiene todo este jugador en muchas facetas y esa ambivalencia de ser fino y fajador le va a servir de mucho, le va a servir de mucho al Atlético, como también le va a servir pues esa polivalencia de la que ya he hablado y eso de haberlo ganado todo. De acuerdo que el año que gana el sextete el Manchester City, pues lo gana sin él siendo protagonista principal. Aún así se las apaña para meter 9 goles en Premier League y para contar con algún minutito en el tramo final de la semifinal de Champions ya sentenciada, en el que le mete el 4-0 al Madrid, convirtiéndose en el jugador argentino más joven en marcar en una ronda tan avanzada de la competición. Con lo cual hay muchas características
que le confieren un encaje ideal en el entorno del Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Yéndonos a sus orígenes, porque esto siempre es importante, comenzar repasando desde el principio la trayectoria de un pibe como este, decir que empezó en su localidad natal, en Calchín, también en la Atalaya de Córdoba, no en España, no de la Mezquita, sino allí en Sudamérica, que también sabéis que hay una provincia que se llama así. Así que empezó en estos dos equipos humildes antes de ser captado por River Plate, pero antes de ser captado por River Plate, a los 15 años, no sé si esto lo sabéis muchos, pero yo he leído por ahí que fue rechazado por el Madrid con 11 años, porque entonces el Madrid tenía una política más restrictiva para fichar a menores de 13 años. Yo creo que la legislación al respecto se ha ido ablandando, también eso es posible que ahora facilitara una operación así, pero entonces digamos que lo rechazó, o que no se lo quedó, o que no hizo todo lo posible por reclutar a Julián Álvarez. Y yo creo que el Madrid se habrá arrepentido a lo largo del tiempo. No se habrá arrepentido porque éxitos ha tenido de sobra, pero dejó pasar el tren de Julián. Vamos a decirlo así, a falta de saber más pormenores de si el Madrid rechazó a Julián, si Julián no estaba convencido, etcétera, etcétera. Por cierto, un Julián al que se le llama, y yo voy a titular el vídeo así y lo voy a mencionar en los comentarios, en la descripción mejor dicho, se le llama La Araña. ¿Por qué se le llama La Araña? Bueno, pues parece ser que este apodo tiene su origen en su hermano Rafael Álvarez, que ha dicho de él, o dijo de él desde bien joven, que era un futbolista que parecía que tenía más de 2 pies para hacerse con los balones, y que al tener más de 2 pies, pues era como una araña. De ahí viene. A ver si la araña se convierte en tarántula o se convierte en araña que teje telarañas de seda para sus compañeros. Eso está por dilucidar, pero ya os cuento anécdotas como estas, o como que empezó a asomar muy pronto la patita. Empezó a construir su telaraña muy pronto en el primer equipo de River Plate. Gana con Gallardo la Copa Libertadores de 2019 en un rol relativamente similar al que le confirió Guardiola en su primera temporada en el Manchester City. Es decir, no era titular habitual, pero ya tuvo su presencia en esa final del Bernabéu en el clásico contra Boca Juniors, que nadie de aquel país albiceleste olvidará jamás de los tiempos. Así que ya empezó en 2019 a tener cierto papel importante en un campeón de América como era River Plate, y de ahí en adelante pues crecimiento imparable. En 2021 se convierte en el mejor jugador de Sudamérica. En 2022 le marca 6 goles a Alianza Lima en Copa Libertadores, que es el récord de la competición, solo compartido con otro jugador de los años 80. Y eso ya os da la idea de que es camaleónico, de que no solo sabe jugar en equipo, de que las cifras en Europa todavía no son superiores a las de Morata, no lo han sido hasta ahora en el número de goles, sí en el cómputo global de goles y asistencias, pero que tiene esa capacidad de hacerlo. Un tío que marca 6 goles, eso es muy difícil de conseguir en cualquier contexto. 6 de los 8 que metió aquel día su equipo a Alianza de Lima de Perú. Así que tenemos a un jugador que refrenda con datos aquello que os estoy diciendo del crecimiento, de la polivalencia, del instinto asesino, de la capacidad de jugar y de todo lo que estoy añadiendo a lo largo de esta disertación. Más cosas que os puedo contar, pues un detalle que quizás se está pasando desapercibido es que siempre priorizó jugar. Me refiero a que el City lo firma por 14 millones de libras en 2022 y lo fácil era esperar, volar, o sea, no esperar, volar a Europa y dar el salto lo antes posible. Sin embargo, él lo firman en enero y de no ser porque se le caían los goles de los bolsillos en Copa Libertadores, como con esa goleada que os digo, Alianza Lima, habría llegado en diciembre o en enero del año 2022-2023. Solo llevaría un año y medio en Europa si se hubiera cumplido lo inicialmente previsto. Por eso, porque lo importante para Julián siempre ha sido sentirse muy importante. Lo que pasa es que, ¿qué ocurrió? Pues que se hinchó a salirse del mapa en Sudamérica y entonces ya fue imposible resistirse a los encantos del City, acabó llegando medio año antes de lo previsto. Pero su primera premisa siempre es jugar, es un futbolista muy ambicioso, es un jugador que no se conforma, es un jugador
que tiene garra argentina, no exenta de talento. No es un futbolista que esté ahí en modo florero o jarrón zen de, bueno, vamos a esperar a ver si Haaland se lesiona mucho, vamos a ver si Guardiola se fija en mí. No, 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 no. Por eso se produce este movimiento, pero ya nos daba una pista de su carácter lo que pasó en su llegada al Manchester City, por lo menos en mi opinión. De hecho, bueno, tantos goles marcó que se quedó a uno de ser el máximo artillero de la era Marcelo Gallardo, que ahora está de regreso en River Plate. Santos Borré, uno más que él. Increíble, pero cierto, para el aficionado europeo, que Santos Borré metiera uno más que Julián Álvarez. Pero claro, fue tan precoz que, aunque estuvo 3-4 añitos en el primer equipo de River, pues rápido dio el salto a nuestro continente. Por cierto, cosas que igual tampoco sabéis, es que don Luis de la Cuarta, Luis de la Fuente para los profanos, le dio el Balón de Oro del Mundial 2022. Sí, sí, le dio el Balón de Oro. No sabemos por qué, si se equivocó, si de verdad era una reivindicación del talento, pero yo creo que teniendo la bendición de don Luis de la Cuarta, antes de que todavía la gente lo conociera como Luis de la Cuarta, es motivo más que suficiente para confiar en este futbolista, en Julián Álvarez. Marcó 4 goles en aquel Mundial, solo por detrás de Mbappé y de Messi, 2 de ellos en la semifinal contra Croacia, de ahí que os diga que no se esconde. Y eso le mereció para Luis de la Fuente el premio de mejor jugador de aquel año, de aquella temporada. Era no solo de aquel jugador mejor del Mundial, sino de mejor jugador del mundo. Se lo dio Luis de la Fuente. Bueno, pues quizás era una premonición optimista en clave rojiblanca. Lo cierto es que ahora lo van a empezar a disfrutar desde ya mismo. Falta inscribirlo en la liga, bueno, imagino que eso será un trámite. Falta que el Atlético anuncie a Gallagher, que vea si consigue vender a Joao Félix, a Samu o Morodion, aunque sea no al Chelsea, pero sí a otro equipo, que es lo que parece que va a ocurrir. Por lo pronto, Julián Álvarez está en el Atlético, es una araña con superpoderes y, como dicen, el lema de Spider-Man, o de Spider-Man, que es como lo han presentado en el Club Colchonero a través de las redes sociales, una presentación muy original, con fotos del logo de Spider-Man, con un vídeo también corto, con cierta gracia. Ya sabéis que el lema de Spider-Man es un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Pues yo creo que esto aplicado al Club Colchonero, a partir de ahora, con una delantera así y por más carencias que haya en otras posiciones, lo justo es argumentar que una gran delantera conlleva una gran responsabilidad. La responsabilidad de pelear por todo, de competir de tú a tú contra cualquiera, de sacar el máximo de una plantilla adormecida, de volver a ser aquel equipo que justificó que yo tuviera la camiseta que porto ahora mismo. Y en definitiva, es un rival molesto que puede ganar, que puede perder, pero que está cerca siempre de los máximos objetivos, porque una gran delantera conlleva una gran responsabilidad y con el Cholo Simeone en el banquillo, cuando ha habido grandes delanteros, siempre ha habido grandes resultados, con Falcao, con Villa, con Costa, con Suárez, con todos los grandes delanteros que ha disfrutado el Cholo Simeone, el equipo ha elevado mucho sus prestaciones y cuando no los ha habido, se ha quedado muy lejos de lo que creo que sus aficionados demandan o deberían al menos esperar de su equipo, de un grande del continente, porque si no eres un grande del continente no te puedes permitir hacer estos desembolsos. Desde luego que el Atlético está en todo su derecho y además hace muy bien en acometer semejantes operaciones. Pero cuando uno tira la casa por la ventana, luego debe ser consecuente y subir el listón de la exigencia y no conformarse y no quedarse a verlas venir y contentarse con ser tercer clasificado, invitado de piedra ante los otros dos gigantes. Así que Julián seguro que les ayuda a que esto sea como digo, porque Julián Álvarez es una araña rojiblanca con superpoderes, algunos de ellos desconocidos que os he tratado de desvelar. Decidme vosotros, tengo una pregunta para vosotros, para finalizar el vídeo.
Aparte de que me comentéis todo lo que os parece, de Julián, Sorloth, la nueva delantera, que es mejor yo creo que Morata y Memphis, o más ilusionante al menos, puede también ser complementaria entre sí. ¿Quién creéis que va a marcar más goles y por qué? ¿Sorloth, o mejor dicho, Sorloth o Julián? Yo tengo muchas dudas. Creo que va a meter más goles en su primera temporada Sorloth, porque viene más enrachado de la segunda vuelta del Villarreal. Tengo la sensación de que puede caer de pie y que Julián también va a caer de pie, pero va a ser más en plan jugón que en plan goleador. Decidme vosotros cómo veis este asunto. Tengo curiosidad por saber, y espero no influiros vuestra opinión en esto, quién veis goleando más. Si veis más a Julián o veis a Sorloth. Y en definitiva, espero vuestras reacciones, vuestros comentarios, vuestro feedback, vuestro like, vuestra difusión. Nos vemos pronto con fichajes como Julián Álvarez. La liga está a la vuelta de la esquina y la disfrutaremos juntos, como siempre. Hasta la vista.